Luis, bienvenido a La Salle. Gracias, Jesús. Para nosotros es un placer tenerte aquí hoy con motivo de la publicación de tu próximo libro, Trabajar en la era digital. Para nosotros como Escuela de Negocios es muy importante conocer cómo el hecho digital está afectando a las empresas, a los mercados y a la creación de valor. Y por tanto, mi primera pregunta para ti sería, cuando consideramos la creación de valor en una empresa, ¿qué deben hacer las empresas? ¿Deberían simplemente, o nada menos, transportar todos sus procesos de negocio al mundo digital? ¿Y eso es la digitalización? ¿O por digitalización entendemos más bien repensar completamente el modelo de negocio y por tanto los procesos de negocio sobre la base del hecho digital? Bueno, no hay una situación única, ¿no? Como bien comprenderás, ¿no? Yo creo, Jesús, que es un buen momento para repensar la empresa, ¿no? Estamos en un proceso de innovación. También estamos seguramente en un proceso donde vamos a cambiar productos y servicios, y entonces es un buen momento para pensar si esos productos o servicios se acoplan al anterior modelo de negocio o si incluso se puede mantener el anterior modelo de negocio y dar otros productos y servicios diferentes a los clientes que requieren un nuevo modelo de negocio, es decir, una nueva forma de comercializar, un nuevo servicio al cliente, etcétera. Es una buena oportunidad para pensar de nuevo. Hablando de nuevo de cómo afecta la digitalización y por tanto la innovación a las empresas, muchos tenemos la sensación de que con el mundo digital todo es más rápido y quizá por eso se está reduciendo la vida de las empresas en el mercado. Muchos de nosotros tenemos la sensación de que las empresas en el mercado cada vez duran menos. Por tanto, mi siguiente pregunta sería si tú tienes esta percepción también y cómo impacta esto tanto a las empresas como a los mercados. Sí, estamos en una situación en que cada vez el tiempo medio de duración de las empresas es menor, aunque nunca ha sido muy largo, es excepcional en las empresas que han durado más de 100 años en nuestra historia, ¿no? Pero ahora 100 años son una eternidad, ¿verdad? Seguramente veremos que las empresas cambian, desaparecen, cambian sus modelos de negocio, cambian sus procesos, etcétera. Por lo tanto, sí es importante tener en cuenta de que las amortizaciones de las inversiones, el negocio en sí, tiene que ser mucho más rápido y generar valor con más rapidez. Sin embargo, resulta difícil pensar que estas grandes empresas, estos colosos digitales como puede ser Apple o como puede ser Google o como puede ser Amazon, es difícil pensar que estas empresas van a tener una duración muy corta, porque ahora mismo son empresas que en algún sentido pues prácticamente son monopolios. ¿Cómo afecta esta figura de la gran empresa, de la empresa gigante digital al mundo de la economía y los negocios? Y sobre todo, ¿qué posibilidades tienen empresas mucho más pequeñas también de aportar valor en estos mercados que aparentemente están dominados por estas empresas tan grandes? Sí, es una pregunta muy interesante porque creo que nos está pasando desapercibido el hecho de estos monopolios, el hecho de lo que yo denomino en mi libro una economía centralizada, ¿no? De alguna manera por ponerle un lugar en Silicon Valley, ¿no? O sea, ahora en estos momentos estamos en una situación donde cualquiera de las empresas que has mencionado, Google, Amazon, etcétera, toma decisiones en su cuartel central, las implanta a través de una plataforma de tecnología y es capaz de estar en todo el mundo prestando esos servicios con muy poca presencia en los países, ¿no? Realmente creo que este es un factor que va a cambiar. O sea, cambia en la medida que vamos a una economía realmente digital y que nos salimos del mundo de los contenidos y pasamos al mundo de la transformación de empresas que hacen productos físicos o servicios que tienen que ver con las ciudades, con los domicilios, etc. La gran oportunidad de la economía digital es que las empresas locales van a tener muchas oportunidades de trabajo. Por poner un ejemplo elemental, si estamos desarrollando una Smart City, hay que tocar el alumbrado, la movilidad, etcétera. El empleo, el trabajo se tiene que hacer dentro de esa ciudad y por lo tanto las empresas locales tienen muchas oportunidades de nuevos negocios. Uno de los aspectos que tú dejas muy claro en trabajar en la era digital es que precisamente cuando hablamos de digitalización no solo nos referimos a empresas que existen en el mundo digital, sino que lo físico está también muy presente, como es por ejemplo el caso de las Smart Cities, que obviamente tienen una existencia fundamentalmente física. Hablando de Smart Cities, a mí me gustaría preguntarte
si realmente cuando hablamos de Smart Cities estamos hablando únicamente de un entorno urbano o también podemos hablar de pueblos inteligentes, de regiones inteligentes, de países inteligentes. Sí, yo creo que todo ello está incluido. Lo que pasa es que precisamente en estos momentos se está haciendo mucho hincapié en las ciudades porque hay un traslado tremendo de las poblaciones rurales hacia las ciudades y realmente se prevé que vamos a vivir un mundo de megaciudades, el 80% de la población o más, ¿no? Y que además el Producto Interior Bruto se va a generar, es decir, la riqueza, el trabajo, etcétera, se va a generar en las ciudades. Por eso ese discurso de Smart Cities, que además trata de prever o de buscar soluciones para esas grandes concentraciones urbanas que en gran parte pueden ser muy problemáticas, ¿no? Pero todas las utilidades que se pueden incluir en una ciudad pueden estar incluidas evidentemente en una zona rural, en la medida que se tengan medios para financiarlas, ¿verdad? También en un país, pero es que incluso el tema de los países parece que va a perder un poco peso en las relaciones internacionales incluso, ¿no? Hoy ya hablamos de grandes ciudades, todos reconocemos grandes ciudades en el mundo y pensamos que estas grandes ciudades a veces tienen más importancia incluso que los propios países a los que pertenecen. Sin embargo, Trabajar en la era digital no es únicamente un libro sobre Smart Cities, es un libro fundamentalmente sobre trabajar en este nuevo entorno y en esta nueva economía. Y dentro de eso hay algunas preguntas que también son interesantes. Por ejemplo, cuando hablamos de competencias para trabajar en la era digital, nosotros como Escuela de Negocios tenemos la responsabilidad de ayudar a las empresas a formarse en esta nueva economía. Si tú tuvieras que seleccionar un grupo pequeño de competencias que tú juzgaras esenciales para trabajar en el futuro inmediato, en el muy corto plazo, ¿qué competencias serían? Sí, las competencias están divididas en 4 grupos. Una vez son competencias generales de gestión de la empresa, ¿verdad? Y estas creo que realmente van a corresponder a las personas, ¿no? Durante mucho tiempo todavía, ¿no? Otra cosa es que los datos nos ayudan a hacer predicciones, etcétera, pero las decisiones últimas creo que están en manos de las personas. Es verdad que las tecnologías van a poder utilizarse para incluso escribir libros, por ejemplo, ¿no? O sea, hoy hay Big Data, por ejemplo, ayuda a determinar qué música puede tener éxito simplemente escuchando las diferentes canciones que han tenido éxito en los últimos años. Se podría llegar a componer una que sería la canción perfecta para tener éxito, ¿verdad? ¿No? Pero sobre la tecnología también tienen que decir las personas, es decir, qué tecnología se van a usar, etcétera, todo esto, ¿no? Por ejemplo, en las fábricas ha habido un proceso en que se ha tratado de sustituir todas las personas posibles por tecnología. Hoy el proyecto Industria 4.0, que es un proyecto de modernización, de hacer factorías más inteligentes, no está basado solo en sustituir personas, que también es verdad que va a afectar a puestos de trabajo, pero está basado en una integración de las personas y la ayuda a las máquinas para llevar a cabo los productos, los servicios, etcétera. Se está pensando en una relación hombre-máquina que creo que es muy interesante. Sin embargo, en este entorno que relaciona las competencias con el hecho digital, un aspecto muy interesante es cuáles serán aquellas competencias que en el futuro, en el medio plazo, no serán ejecutadas por máquinas. Las máquinas no podrán llevar a cabo. Cuando los profesionales se plantean su evolución y su desarrollo, y las empresas también se plantean el desarrollo y la evolución de sus profesionales, si tienen que pensar en aquellas competencias que las máquinas no podrán hacer, ¿en cuáles se deberían centrar? Hombre, hay una serie de cosas que creo que las máquinas no van a saber hacer de momento, por ejemplo, la capacidad de diseñar cosas por sí misma, la capacidad de innovar, pero también muchas en el terreno de las decisiones, ¿no? La capacidad de cómo organizamos el trabajo, cómo organizamos las empresas, cómo gestionamos a las personas y a las máquinas también, incluyéndolo ya en esta pregunta, en este entorno, pero creo que incluso hay cuestiones en las que las personas tienen que mejorar sus capacidades cognitivas, ¿no?
y esto las máquinas creo que es difícil que lo hagan, ¿no? Por ejemplo, estamos viendo que al tener que estar en mercados mucho más globales, cualquier empresa hoy, cualquier startup está pensando ya en mercados globales, realmente las personas que dirigen estas empresas necesitan más información. Pero esto es contradictorio, porque no se puede tener más información de todo el mundo, de todos los mercados a la vez, etcétera, porque requeriría una capacidad cognitiva tremenda, ¿no? En ese sentido, incluso las personas creo que vamos a tener que ir más allá con nuestras capacidades cognitivas, entrenarlas, etcétera, para ser capaces de tomar esas decisiones con información más selecta y asumiendo bastante más riesgo del que asumimos en la actualidad. Luis, acabas de poner encima de la mesa un concepto sumamente interesante, que es este concepto que se llama cerebro aumentado, que habla de cómo la tecnología nos puede ayudar a mejorar nuestras capacidades cognitivas y, por tanto, ser más productivos. ¿Podrías, por favor, profundizar en este concepto y particularmente relacionarlo con el mundo de la empresa y, por tanto, con el mundo profesional? Sí, este tema del cerebro aumentado es un tema que se ve de manera contradictoria, ¿no? Por ejemplo, hay personas que hacen mucho hincapié en las dificultades que tienen los directivos hoy en día para concentrarse, para usar la información, para poner atención en el trabajo, tener un tiempo para decidir, etc. Hay otros autores, sin embargo, científicos, neurocientíficos, que están estudiando, por ejemplo, cómo a los millennials puede que esté transformándose su capacidad, sus capacidades motoras, etcétera, en función de que las utilizan más para determinadas cuestiones y cómo esto afecta a su cerebro, ¿no? Tenemos mucha información sobre estos temas, tenemos incluso visiones que nos hablan de el hombre eterno, etcétera. Creo que es un mundo apasionante, yo no soy especialista en él, pero sí que pienso que es un tema al que tenemos que ir con cierto cuidado, ¿no? Porque quizás algunas decisiones puedan no tener retorno, ¿no? Creo que sé la respuesta que nos vas a dar a esta pregunta, pero antes has mencionado que hay dos tipos de tendencias en los autores con respecto al impacto de la tecnología en el cerebro y en la capacidad productiva del profesional, del ser humano. Si yo te preguntara tú en cuál de esas dos posturas te encuentras, ¿tú eres más partidario de pensar que la tecnología realmente nos ayuda y nos potencia, o más bien la tecnología nos distrae y nos hace ser más ineficientes cada vez? ¿Cuál sería tu postura? No, mi postura es, en cierta manera, positiva, optimista en relación con el mundo que viene, ¿no? Porque creo que a lo largo de la humanidad nos hemos encontrado con disyuntivas de este tipo, ¿no? Debates, etcétera, sobre las personas, el futuro, etcétera, y que las hemos ido superando con cierta normalidad, integrando las cosas con cierta normalidad. Yo creo que con las tecnologías actuales va a pasar un poco igual, que vamos a salir beneficiados en general. Creo que realmente las personas vamos a salir beneficiadas, pero es un equilibrio que tenemos que buscar, sobre el que tenemos que debatir, sobre el que no hay que esconder los problemas y sobre los que tendremos que ir tomando decisiones conjuntamente para buscar ese equilibrio donde las personas sigan siendo el centro de la sociedad, de la tecnología, del mundo en el que vivimos. Dentro de este aspecto de cómo impacta la tecnología en las personas, y ya no hablando necesariamente del mundo de las competencias, sino del mundo profesional, sino más a nivel social, podríamos también preguntarnos sobre esta capacidad predictiva de las máquinas de las cuales nos hablabas antes y que es muy evidente. Las máquinas tienen ya la capacidad de predecir muchos de nuestros comportamientos y es muy habitual ya el fenómeno de que si has comprado en una tienda en Internet, pues la tienda te recomienda libros, te recomienda música. ¿Es posible o recomendable, y en su caso, cómo podemos nosotros salirnos de ese patrón? ¿O va a ser más cómodo simplemente estar confortablemente esperando lo que las máquinas nos recomienden y seguir un poco los patrones que ellas nos marcan? ¿O debemos salirnos? Y si es así, ¿cómo? Porque da la sensación de que estamos rodeados de un entorno creado por esa capacidad predictiva de las máquinas. Sí, yo en esto voy a ser bastante radical. Yo no creo que sea bueno un mundo donde las máquinas o las capacidades de hacer marketing para que todos leamos 4 libros, veamos 5 películas o pensemos de una manera determinada, sea bueno. Creo que la pluralidad, el que en la sociedad haya corrientes diferentes,
es lo que hace avanzar las sociedades. Por lo tanto, creo que hay que tomar posiciones decididas para preservar la capacidad de pensar, la capacidad dialéctica de la sociedad, etc. Es verdad que tenemos un enemigo importante. Desde los principios de Internet, Google y algunas otras compañías han tratado de utilizar esta herramienta universal para hacer de esto el mercado universal, ¿no? Y creo que va siendo hora de que consigamos que Internet esté en favor de la ciencia, en favor de la investigación, en favor de aumentar el conocimiento en el mundo. Sin embargo, es cierto que como personas y como profesionales nos debatimos entre dos polaridades, porque también es muy cómodo pues, que las máquinas te recomienden lo que te gusta, no tener que buscarlo tú, pero por otra parte, como tú dices, si seguimos ese patrón, al final seremos personas de patrones fijos y eso atacará algo muy importante para las personas y para la sociedad, que es nuestra capacidad de innovar. Entonces, ¿qué recomendación darías tú a las personas en general y a los profesionales en particular para que intentaran, digamos, salirse de ese mundo de patrones y de algoritmos y, por tanto, pudieran cultivar su capacidad de creatividad e innovación? Fíjate, lo decías bien, o sea, para innovar hay que salirse de la caja, hay que salirse incluso de las situaciones propias de una empresa. Muchas personas que innovan en las empresas son personas incómodas, o sea que, por lo tanto, esa incomodidad de algunas personas creo que es lo que hace funcionar a la sociedad y avanzar, ¿no? Yo les diría a todos que se sientan incómodos, que sigan sintiéndose incómodos, que busquen soluciones nuevas, que traten de explicarlas y que traten de sustentarlas de la manera más científica, más rigurosa posible, y creo que esto es lo que debemos hacer todas las personas que tengamos una cierta conciencia de que no debemos ir a un mundo estándar. Estupendo, pues con esa incomodidad positiva y con esa capacidad mantenida del ser humano para seguir creando y seguir innovando, nos quedamos como punto final de esta entrevista. Te deseamos mucha suerte con trabajar en la era digital y de nuevo pues reiterar que para nosotros ha sido un placer tenerte con nosotros en La Salle. Muchas gracias, Jesús.